Muy buenos días, amigos y amigas, bienvenidos una semana más. Hoy os quiero hablar de mi ciudad, de Madrid, no mucho, porque me gano la vida enseñándola, así que tampoco es cuestión de soltar aquí la lengua y, y que, y que de forma gratuita todo el mundo tenga acceso a todo de Madrid, pero me interesa mucho hablaros del nombre, o mejor dicho, partiendo del nombre, hablaros de algunas cuestiones, de algunos secretillos que tiene Madrid. Madrid, la primera, digamos, significancia relevante que nos viene a la cabeza al escuchar este nombre es matriz. Matriz o matrix, que viene a ser madre. Entonces, Madrid sería la madre. Partiendo de esta idea que vamos a desarrollar un poquito, es interesante ver cómo muchas veces en artículos o en blogs o en cosas así donde se habla de los orígenes de Madrid y del nombre de Madrid y todo ello, se hace siempre referencia a que el primer asentamiento, digamos, humano o colectivo es de los musulmanes en el siglo IX. O sea, de hecho, Madrid nace originalmente como Mairit y lo hace como una ciudad musulmana. ¿Qué ocurre? Antes de los musulmanes, los visigodos ya habían estado, varias tribus visigodas se habían asentado aquí y allá, habían levantado varios cementerios por la zona, y antes que los visigodos, los romanos también habían estado por esta zona, pero no les había interesado demasiado. De hecho, habían preferido las alturas de Toledo, del Toletum. Pero lo que rara vez se menciona en los artículos es que antes de los romanos también hay aquí asentamientos. Es verdad que no se puede contar como ciudad, no es un asentamiento importante, de hecho sería una población ridícula. Perdonad. Joder. Ah, Dios. Madre mía. Llego con el catarro este. Ay, perdonad. A ver si puedo seguir porque estoy con el catarro de las narices que no se termina de quitar. Bueno, como iba diciendo, en esta región, en el centro peninsular, vivía una tribu celta o celtibérica, mejor dicho, que era la de los carpetanos. Joder, tengo ahí como un estornudo que no quiere salir. Perdonadme, en serio. Entonces, vivían aquí los carpetanos. Y los carpetanos, y aquí es donde se origina lo que nos interesa a nosotros, que es el simbolismo de Madrid, porque toda ciudad, al final, todo acto fundacional, toda población humana, todo asentamiento humano, necesita establecer primero un lugar, pero no vale un lugar cualquiera donde asentarse. Entonces se envía a una delegación formada sobre todo por sacerdotes, pero también por lo que a día de hoy se denominan zahoríes, es decir, individuos con especial sensibilidad para localizar los lugares de poder, que los hay, ya hemos hablado alguna vez de ellos, y entonces establecer dónde es mejor establecer la ciudad. Esto ha ocurrido a lo largo de toda la historia. De hecho, las mitologías y religiones del mundo están plagadas de mitos fundacionales. Seguramente el más relevante, el más importante, es el de Roma, de Rómulo y Remo. Sabéis que Rómulo mata a su hermano Remo por haber violado esa línea, esa división, ese trazo en el suelo que implica los límites de la ciudad, y por lo tanto es algo completamente sagrado porque se establece un orden de esta línea hacia adentro, es un orden cósmico, y de esa línea hacia afuera es otro orden cósmico, y el violarlo, el franquearlo, es un sacrilegio. Entonces Roma es fundada
con sangre, la sangre de Remo. Otro mito anterior es el de Tebas, con Cadmo. Cadmo es el hermano ni más ni menos que de Europa, la princesa secuestrada por Zeus en forma de toro blanco, que junto a sus hermanos se marchan del reino para buscar a su hermana secuestrada por el toro. Y Cadmo, después de haber recorrido muchísimo territorio griego, llega al oráculo de Delfos para preguntarle por el paradero de su hermana, y el oráculo le dice que se olvide de su hermana porque nunca la va a encontrar y debe ser así. Entonces te dice que tampoco puede regresar al reino, sino que debe fundar una nueva ciudad. Así que le da una serie de indicaciones, pero cuando llega al lugar donde debe fundar la ciudad, siempre al lado de un arroyo, ahora vamos a entender por qué en Madrid se repite la misma mecánica, el mismo símbolo, que en este caso es una realidad también. El tema de las aguas, el tema del río, de la fuente, del arroyo, las aguas como manifestación de la gran diosa madre. Entonces, cuando llega allí, resulta que esa fuente está custodiada por un dragón reside allí y mata a los compañeros de Cadmo, y entonces Cadmo debe enfrentarse a ese dragón, darle muerte para establecer la ciudad. Es muy interesante porque los romanos tenían un concepto que era el genius loci, el genio del lugar, o genius loci, como queráis llamarlo. El caso es que se representaba siempre al genio del lugar como una serpiente, porque la serpiente es, entre otras muchas cosas, el símbolo utilizado para establecer, digamos, la representación simbólica de no solamente el agua, los arroyos, los ríos, etcétera, sino también estas corrientes telúricas, estas corrientes de energía electromagnética que recorren la superficie terrestre y que forman una especie de malla alrededor del planeta y que son corrientes electromagnéticas. Entonces, los antiguos representaban esta idea como el genio del lugar, como esa energía, como esa potencia que había que conocer y que había que llegar a comprender, a dominar, a establecer para fundar un lugar. Entonces el sitio es importantísimo y todas las ciudades se fundaban siguiendo este principio. Ahora bien, teniendo esto en cuenta, vamos a ver los carpetanos y vamos a ver sobre todo una figura importantísima suya e importantísima incluso hasta el día de hoy. Bienvenidos. Madre mía, me he enrollado muchísimo y llevamos ya 8 minutazos de vídeo. Bueno, muy rápido. Joder. Dios. Estoy ya para que me entierren. A ver. La cosa es... Tenemos el principio, los carpetanos, que tienen un culto astronómico importante. Un culto astronómico dedicado, por supuesto, a la Osa Mayor. La Osa Mayor es una de las constelaciones que mejor se ve desde Madrid, desde la región de Madrid. Recordemos que en aquellos tiempos Madrid no existe como tal. Y... ay, joder, ya viene. Ay. Lo que yo te diga. Madre mía. Qué desastre. Bien. ¿Qué ocurre? Para los griegos, esta constelación está vinculada con uno de los amores de Zeus, que es Calisto. La ninfa Calisto forma parte del cortejo de Artemisa y Zeus se enamora de ella, pero Artemisa, diosa virginal, prohíbe a sus ninfas que mantengan contactos con los hombres. Así que Zeus decide transformarse en la propia Artemisa. Se disfraza de Artemisa. Por lo tanto, se establece que, aunque Artemisa se había negado a mantener relaciones con los hombres, con sus ninfas la cosa no era tan estricta. Entonces se practicaban, pues sí, relaciones lésbicas sin ningún tipo de problema. ¿Qué ocurre? Que Zeus, convertido en Artemisa, corteja a Calisto, se acuesta con ella y Calisto, oh sorpresa, queda embarazada. ¿Qué ocurre? Intenta ocultarlo a sus compañeras y a su señora
el máximo tiempo posible, pero las ninfas, pues como divinidades de la naturaleza, pues acostumbraban a darse numerosos baños. Y al final se descubre el pastel, que Calisto está embarazada. Entonces Ariadna monta en cólera y le dice: ¿quién te ha hecho eso? Y Calisto, la pobrecita mía, pues confusa, dice: pues tú, mi señora. Claro, Zeus se había convertido en Artemisa para yacer con ella, por lo tanto la pobre Calisto creía que había sido la propia Artemisa. Así que la diosa, enfurecida, transforma a Calisto en una osa y la abandona en el bosque. Al poco tiempo, la osa tiene a su Osedna, y Zeus, apiadándose de ambas, las eleva al firmamento y las convierte en constelaciones, la Osa Mayor y la Osa Menor. Este es el mito griego. Para los carpetanos, como no hay fuentes documentales sobre ellos, sí conocemos su existencia, pero no hay toda una mitografía escrita, por así decirlo, solamente sabemos por referencias de fuentes romanas. Los carpetanos asociaban esa constelación con una de las grandes diosas madre de la antigüedad, que sería Metragirta. Metragirta es este equivalente, esta diosa, la gran diosa madre, que personifica esta naturaleza, fecundidad, relacionada con las fuentes, con el agua, con la vegetación, con los árboles, los terrenos donde brota la naturaleza, es decir, todo lo relacionado con la vida, la fertilidad, la fecundidad. Es una gran magna mater, una gran diosa, que a día de hoy sigue existiendo en Madrid. Los que hayáis venido alguna vez a Madrid, estoy seguro de que la conocéis. En efecto, es nuestra querida diosa Cibeles, tal y como la llamaron los romanos, Cybele, para la región de Asia Menor de la que proviene. Es un concepto de diosa madre que ha existido en todas las culturas del mundo y que ha recibido infinitos nombres. Aquí la tenemos con su carro tirado por 2 leones. Este dominio sobre las bestias, propio de otras diosas de la naturaleza como la propia Artemisa, le otorga el título de Potnia Cerón, la señora de las bestias, y es interesante porque a día de hoy en el Museo de San Isidro, o Museo de los Orígenes de Madrid, al lado de la iglesia de San Andrés y por la zona del Mercado de la Cebada, podemos encontrar en el patio renacentista del interior del museo, según la tradición, levantado en el solar donde vivió el santo patrón de Madrid, San Isidro, podemos encontrar en el interior de ese edificio, en el patio renacentista, 2 esculturas de lo más interesante. Aquí lo tenemos, ni más ni menos que una osa y un dragón, esculpidos en piedra en el siglo XVIII, están en este Museo de los Orígenes, y los dos funcionaban como surtidores de la fuente de Cibeles. La osa era para uso exclusivo de los aguadores de la ciudad, y el dragón se utilizaba para el libre uso del resto de la vecindad. Pero en 1862, cuando la fuente deja de servir como tal, se retiraron. Es interesante porque aquí encontramos la osa, que está clarísimo el simbolismo, esta señora de las bestias, vinculado con este mito de la diosa, el oso y la osa, pero sobre el dragón la cosa no está tan clara. Además hay que recordar que el segundo escudo de Madrid del que se tiene constancia, aparecido en 1212 en la batalla de las Navas de Tolosa contra el Imperio Almohade, es una osa pasante con las 7 estrellas de la constelación de la Osa Mayor sobre su lomo. Sin embargo, irónicamente, el diseño es musulmán. La importancia que tuvo la astronomía bajo el dominio islámico en Madrid, que además refleja la importancia de la primera escuela de astronomía de Al-Ándalus que se funda en la ciudad de Madrid. Y Maslama al-Mairiti, que es el primer madrileño ilustre del que tenemos noticia, fue el creador de esta insignia, de este emblema, la osa con las 7 estrellas. ¿Y qué tiene que ver el dragón con todo esto? Pues precisamente lo que ya hemos hablado. El dragón es el símbolo representativo de esta fuerza natural, es probablemente mucho más que la osa, el gran emblema de la diosa. De hecho,
Recordad que serpiente y dragón es lo mismo. Serpiente en griego es dracón, o sea que parte de la misma idea, ¿no? Entonces, este animal sinuoso recuerda efectivamente a las corrientes de agua, a los arroyos, a las fuentes, a los ríos, por lo tanto representa toda la energía telúrica, pero también representa la materia, porque la diosa madre, la diosa de la tierra, es la materia, y es a partir de la materia con lo que se puede acceder al nivel trascendente. Entonces, ese dragón está complementando a la osa. Si la osa es esta idea estelar, celeste, el dragón es la idea telúrica, actónica, material. Además, refleja precisamente la importancia de las aguas en Madrid. De hecho, los visigodos ya denominan a esta región Matrice, o Matrique, que es literalmente se puede traducir como madre de aguas. Incluso no hay que olvidar, por supuesto, que Madrid es rico en acuíferos subterráneos y arroyos, y que de hecho bajo la ciudad existe un acuífero del periodo terciario, se formó entre 5 y 20 millones de años, con una extensión que sobrepasa los 2.600 kilómetros cuadrados. Es decir, vivimos en una ciudad que está levantada sobre las aguas y por lo tanto sobre la materia y sobre la energía telúrica y sobre la riqueza, la abundancia y la prosperidad, y por eso es la madre, la nutricia, la virgen de la leche. Es toda esta idea, toda esta concepción de la tierra fértil, que es la madre de todos. Y con esto voy a terminar, pero antes quiero lanzar dos cositas. Una, habéis oído que he dicho que esa osa pasante con las 7 estrellas sobre su lomo es el segundo emblema de Madrid. ¿Cuál es el primero? Eso lo veremos en otro vídeo. Y lo segundo es que os invito a que investiguéis un poquito en vuestras ciudades donde vivís. ¿Cuál es la etimología? ¿Cuál es el significado de la ciudad? Porque se puede saber mucho de la mitología del lugar y del simbolismo que hay en los lugares solamente por el nombre y por las leyendas y por sus símbolos, por sus emblemas. Así que os invito a que lo busquéis y si queréis me lo pongáis en los comentarios de este vídeo para en el futuro hacer yo un recopilatorio mencionando vuestras ciudades, si queréis también vuestros nombres, y así ver hasta qué punto es interesante la simbología y el funcionamiento y fundamento de los lugares donde vivimos. Muchas gracias por haberme acompañado un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Ultrella.